Buenos días, hoy es jueves 25 de junio del año 2020. Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan hoy para conversar sobre el tema del artículo publicado el lunes pasado en la página web alvarocedeno.com, cuyo título es Amor y Liderazgo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy satisfecho de estar aquí con quienes nos sigan. Muy bien, excelente. Bueno, a mí me parece que este artículo habla bastante de tu actividad pionera como facilitador, primero que todo, pero sobre todo en el atrevimiento que tuviste décadas atrás de empezar a hablar de amor cuando hablabas con líderes en empresas. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, la terminología de empresa no incluía el tema del amor, ni incluía tampoco el tema de la felicidad. Entonces, era una cosa como muy técnica, ¿verdad? Sería, no sé, como si uno estuviera hablando de mecánica automotriz y de pronto sintiera que el amor era una variable que podía hacer que los motores funcionaran mejor, ¿verdad? Era como desusado pensar en si se podía hablar de amor. Y los temas, ¿cómo les llamaríamos? Trascendentes, digámosles, los temas trascendentes fueron entrando poco a poco a la terminología de la empresa. Primero creo yo que se empezó a hablar de ética empresarial, ¿verdad? Después se habló de responsabilidad social y después ya algunos nos empezamos a animar a hablar de felicidad primero y de amor posteriormente. Es interesante porque son todos estos que mencionas elementos humanos de la empresa. El amor, la responsabilidad social, la ética. Y por alguna razón, me parece que esos tres elementos tienen en común que hablamos poco de ellos en público. Cuando hablamos de una empresa, el tema de responsabilidad social no suele ser lo que consideramos como el producto más importante de la empresa. Sí. Con respecto a ética y a amor, también me parece que tenemos en nuestra sociedad, y quiero creer que en otras sociedades debe ser parecido, como una especie de tabú de hablar de esos temas. En realidad, en la función pública no me parece tan grave no hablar de amor, pero sí me parece grave no hablar de ética, porque Sí. si no, ¿cómo vamos a aprender de ese tema, verdad? Sí, claro, claro. Y es muy interesante cómo creo que se siente la necesidad de introducir estos temas trascendentes y, como dices, humanos en la terminología científica o en la terminología técnica. Por ejemplo, en economía eh, no se hablaba de altruismo. Y hoy en día se habla de altruismo y hay elaboraciones teóricas sobre por qué la gente puede ser altruista o no y qué consecuencias tiene el altruismo y tal y cual, ¿verdad? Pero te fijas que cuando le denominamos altruismo a algo que es una de las dimensiones del amor, ¿verdad? Porque altruismo es generosidad, altruismo es abnegación, me olvido de mí, me salgo del camino y hago cosas por otros. Cuesta llamarles amor, ¿verdad? Es que el amor está, creo yo que es un concepto muy ocupado por todo el tema del amor sexual, del amor de pareja, etcétera, ¿verdad? Sí. A Es mí cierto. me llama mucho la atención. Una de las manifestaciones del amor es la ternura. Y yo me encuentro que a la gente le cuesta mucho ser tierna, excepto
con las mascotas. Con las mascotas parece que sentimos que son tan neutrales como que podemos ser tiernos con ellas, ¿verdad? Y es una observación que he hecho de cómo gente que usualmente no dice cosas dulces, de pronto le dice cosas dulces a un perrito, ¿verdad? Uh-huh. Estaba tratando de pensar en otros elementos humanos que se han ido introduciendo a la empresa y estaba pensando en el concepto de inteligencia emocional, que tiene 25, 26 años de haberse concebido académicamente al menos. Y de ahí yo siento que en particular el doctor Daniel Goleman, que es el que primero empezó a hablar de este tema, se ha ido yendo hacia lo que se llama en inglés mindfulness, ¿verdad? Que es como una presencia activa, consciente de la realidad y del entorno del ser humano dentro de una organización social. Sí. Y me parece que hay cada vez más talleres y seminarios en línea y consultorías de facilitación para que los colaboradores de una organización desarrollen más este concepto que se denomina mindfulness, ¿verdad? Presencia plena de nuestra mente. Esos componentes que dices que tiene el amor, ¿sientes que son elementos que también se trabajan o el amor todavía no es, o sea, se trabaja más el tema de la felicidad tal vez que el tema del amor a nivel de organización? Es bien interesante. Y si uno rastrea por dónde puede haber entrado al mundo de la empresa estos temas trascendentes, creo que originalmente podríamos pensar que la puerta está en lo que se denominó la Escuela de las Relaciones Humanas. La Escuela de las Relaciones Humanas se inauguró durante la Segunda Guerra Mundial y una de las cosas más llamativas que le dio como carácter científico a la Escuela de Relaciones Humanas fue lo que llamaban los experimentos de Hawthorne, que estaban midiendo productividad y satisfacción de las personas y hacían unos estudios en talleres donde observaban personas y tal y cual y decían, bueno, vamos a ponerles algo que mejore las condiciones de trabajo y les mejoraron la iluminación. Y entonces los trabajadores observados en condiciones de mejor iluminación mostraron un rendimiento superior. Pero luego dijeron, bueno, bajemos la iluminación. Y los trabajadores observados en condiciones de menos iluminación, que era con menos iluminación, más dificultad para hacer el trabajo, subieron el rendimiento. Y entonces la hipótesis fue que lo que hacía que los trabajadores rindieran más no era la variación en la luz, sino que era la observación. Y ahí uno podría decir, bueno, qué maravilla fue en ese momento cuando dijeron, hombre, el trabajador al que le ponemos atención, aunque sea para medirle el rendimiento, aunque sea en condiciones de buena luz o mala luz, va a rendir más. Y de ahí arrancó la Escuela de las Relaciones Humanas en los años de la Segunda Guerra Mundial. Y posteriormente, pues ha habido un gran desarrollo, ¿verdad? En el sentido de que en el tanto en que una persona, un trabajador, sea considerado persona, sea tratado como persona, es más sólido, rinde más, es más promovible, aprende más rápido y tal. Bueno, son las mismas cosas que hoy aplicamos en la crianza de los niños, ¿verdad? Exactamente eso estaba pensando, que muchas veces educar y entretener y amar a los hijos consiste
en prestarles atención y darles afecto. No necesariamente hay que estar ahí tirados de espaldas en el zacate, ensuciándonos las rodillas, sino que basta con que los alentemos y los entusiasmemos y ellos mismos se encargan de hacernos ver cuando no les estamos prestando la atención que ellos requieren, ¿verdad? Podría ser hasta una reacción adaptativa que llaman los biólogos de los niños, porque los niños demandan mucha atención, ¿verdad? Podría ser que esa demanda de atención fuera una actividad que sin saberlo ellos, pero sabiéndolo todo su ser, ayuda a que se desarrollen, ¿verdad? Exijo atención porque eso sirve para mi desarrollo. Más o menos, si uno llevara ese pensamiento a la empresa y diría, todos estos que están trabajando aquí, la atención los desarrolla y les voy a dar atención cuando hagan las cosas bien o cuando hagan las cosas mal o en todo momento, ¿verdad? Realmente eso es uno de los primeros niveles de un liderazgo fundado en conexión humana, ¿verdad? Que sientas que tienes confianza con el jefe, que puedes recurrir a él para que te ayude, que puedes recurrir a él para que te dé más encargos, ¿verdad? El encargo, el reto, desarrolla a los trabajadores, ¿verdad? Es un mal paradigma que la gente se retraiga cuando hay la posibilidad de emprender en algo que no conoce. Es decir, todos en la empresa deberíamos levantar la mano y decir, yo quiero hacer eso, yo quiero explorar si soy capaz de hacerlo, ¿verdad? Me surgen varios temas de esto que estamos conversando y me parece muy interesante. Un día esto se estaba escuchando un podcast con este experto financista que se llama Ray Dalio, pero no estaba hablando sobre finanzas, estaba hablando sobre una política que hay en su empresa donde a la gente se le exige, se le incentiva y se le entrena para dar retroalimentación de manera absolutamente crítica a los demás en todo momento. Y entonces el podcast se trata de lo incómodo que se siente un colaborador cuando llega a la empresa, que le digan con mucha crudeza, muy a menudo, lo que está haciendo mal. Y en realidad, cuando yo escuchaba la forma de practicar ese estilo de retroalimentación, me sentía muy desentonado porque bueno, ese no es mi estilo. De hecho, dice que, no sé, el 40% de los nuevos reclutas al año ya se han ido de la empresa. Ah, sí, claro, claro. ¿Verdad? Pero ponen el ejemplo de un señor que tenía un gran currículum y llegó a esta empresa y ya él era un ejecutivo maduro y en una reunión anual hacen una lista de los 200 colaboradores y los ponen en orden de mejor desempeño a peor desempeño Sí. según todo el grupo de trabajo y él aparece de último. Y el nombre, además de que está de último, muy destacado en grande, y todo el mundo sabe que él es el último. Entonces él se pone de pie y toma el micrófono y dice, esto lo aprecio muchísimo porque me da la oportunidad de aprender y de mejorar mucho más que al resto. Claro. Y entonces ahí se da como una ruptura paradigmática, ¿verdad? De repente el dar retroalimentación es una forma de dar atención y de dar afecto, pero además es una forma de decirle al otro, mire todo lo que todavía tiene usted por aprender y por mejorar. Y eso, para un ser humano que nos motiva el desafío como especie, debería de ser un incentivo. Y sin embargo, le tenemos mucho celo a la retroalimentación, queremos como que sea siempre muy delicada, nos incomoda, ¿verdad? Y yo no sé si esto tendrá que ver un poco con esa relación que hay entre el amor y el liderazgo en una organización. Yo en cuanto a retroalimentación,
me he alejado mucho de esa retroalimentación, ¿cómo lo llamaríamos? Una retroalimentación fría, cruda y tal. Hay cosas que le dices a un compañero de trabajo o a un colaborador que no se le olvidan nunca. Eh, a mí me parece que hay que tener mucho cuidado. Yo pienso desde hace muchos años que en Costa Rica somos, comillas, delicados. Y me parece que la explicación científica de por qué somos delicados es porque tenemos una alta necesidad de afecto. Nosotros somos más adictos al afecto que al logro. Y entonces valoramos más en la empresa eh, el, el sentir que el jefe nos considera y nos aprecia, que el hecho de estar yo acumulando puntos porque he logrado hacer cosas que eran muy difíciles y tal y cual. Eso me parece que fue investigado como en el año 78 en Costa Rica y salimos que éramos más marcadamente adictos al afecto que al logro. Entonces, le temo mucho a la retroalimentación esa. He visto el caso, aquí en Costa Rica hubo una empresa donde hicieron un trabajo de reevaluación de la gente y más o menos el presupuesto era decirles, vea, considere que usted aquí no lo conocemos para nada. Díganos por qué usted merece estar en esta empresa. Y fue muy violento para mucha gente. Muchos entraron en problemas emocionales, ¿verdad? Algunos renunciaron, algunos decían, no, yo ni voy ahí a esa entrevista, simplemente me voy. Contaba el hecho de que estaba hecha la experiencia esta por consultores extranjeros y entonces sin ningún vínculo emocional y tal vez sin mucho conocimiento sobre la realidad emocional costarricense, que causó mucho estrago. Entonces, yo prefiero más bien que cuando vamos a dar retroalimentación, partamos eh, de pedirle a la gente que, digamos, si son colaboradores, que hagan petición, que hagan ofertas primero sobre cómo podían mejorar el desempeño. Y hacen sus ofertas y eso es seguro para todo el mundo. Y luego, en una segunda ronda, pedirles que hagan peticiones a su jefe. Es que es preferible, en vez de decir, jefe, es que usted es muy autoritario, ¿verdad? Decir, jefe, a mí me gustaría que tuviéramos más reuniones para poder intercambiar ideas sobre cómo estamos haciendo el trabajo y tal, ¿verdad? Eso, eso. Hoy en día hay recientemente, hace unos pocos años, un tipo de evaluación que se llama la evaluación apreciativa y es donde tú te centras más bien en las cosas que le salen bien, en las fortalezas que tiene la persona, ¿verdad? Y déjame decir un poco más, uno aprende a evaluar en la escuela. Y es que en la escuela te hacen un examen y te ponen un 5 o te ponen un 10, ¿verdad? Esa evaluación se llama sumativa en la disciplina de educación. La educación sumativa es más o menos como el juicio final, es saber si pasas o no pasas. Y lo que se recomienda hoy en día es hacer una evaluación apreciativa, hacer una evaluación formativa, ver cuáles son tus deficiencias, cuáles son tus fortalezas y sobre eso montar un plan de mejoramiento. Me salen dos temas más de esto que estás diciendo. Uno es el concepto de Carl Rogers de aceptación incondicional, por medio del cual de lo que se trata es de adoptar la actitud de aceptar al otro y de apreciarlo en su totalidad y en su integridad sin pretender cambiarle nada. Y Carl Rogers dice que deberíamos de tratar de apreciar al otro como si fuera un atardecer, ¿verdad? Uno ve un atardecer, sobre todo cuando es un atardecer de esos que uno se sienta a contemplar. Uno no se pone a ver
a verle la nubecita que está tapando el sol, ¿verdad? Uno no se pone a verle detalles negativos ni cómo mejoraría el atardecer. Y creo que si uno tratara de ver a la gente como atardecer, sería muchísimo más fácil que las relaciones fueran más constructivas, creo yo. Y lo otro es el tema de la empatía, que creo que este tema de la empatía podría ser perfectamente el vínculo entre el liderazgo y amor. Empatía, creo que estamos acostumbrados a definirla como ponernos en los zapatos del otro. Sí. Sin embargo, podemos ir más allá que simplemente ponernos en los zapatos del otro. Y ese ir más allá sería en ser capaces de contar la historia del otro. Pero para poder contar la historia del otro, yo necesito que el otro me la cuente primero. Y para que me la cuente, necesitamos establecer confianza, necesitamos comunicarnos, necesitamos hacer preguntas afectivas, ¿verdad? Desde el afecto, hacerle preguntas al otro para que nos cuente cuál es su historia. Y una vez que nosotros hayamos desarrollado la suficiente confianza y la comunicación efectiva con esta otra persona, vamos a ser capaces de contar su historia. No porque sea importante contarla, sino porque es importante el proceso de aprenderla. de aprenderla, ¿verdad? Sí. Y probablemente en ese proceso de aprender la historia del otro, el otro también aprendió la mía. Entonces es un ejercicio muy dinámico y muy sinérgico de la empatía. A mí siempre me ha llamado la atención cómo convivimos por mucho tiempo con muchas personas y sabemos muy poco de ellas, ¿verdad? A mí me gusta decir, digamos, en un grupo donde se está iniciando un proceso de desarrollo grupal, ¿cuánto saben del otro? Y lo que saben del otro, compañeros de trabajo hace 5 y 8 y 10 años, es más o menos lo que sabrían si se hubieran encontrado la cédula de identidad por ahí tirada, ¿verdad? Saben que es mayor, que es casado, que es abogado, que vive en no sé dónde, ¿verdad? Pero no saben mucho más, ¿verdad? Sabemos cosas muy periféricas de los demás, sabemos el color deportivo, ahora no sabemos el color político porque como es un arco iris político lo que hay todos los años con tantos colores, ¿verdad? Que no lo sabemos, pero sabemos muy poco de la gente, ¿verdad? ¿Qué habría que saber de la gente para decir, sí, no solamente me puse en sus zapatos, sino que puedo contar un poquito su historia? Habría que saber cuáles son, a mí me parece que sus ilusiones, ¿verdad? Sus sueños. ¿Qué está pensando que se va a realizar en el futuro, ¿verdad? O por qué está luchando, por qué está trabajando, ¿verdad? ¿Cuáles son sus afectos más intensos, ¿verdad? Uno supone, la pareja, no, a lo mejor no es la pareja. Yo me he encontrado casos tan lindos de personas que tienen unos afectos extrafamiliares bien bonitos, bien llenos de contribución al otro y tal, ¿verdad? Bueno, cuando conoces eso de las personas, pues ya las conoces más, ya puedes un poco contar su historia. Claro, me hace pensar este tema de la empatía que, bueno, no hay una receta, ¿verdad? Igual podría ser que en una conversación entre dos personas, una decida hablar sobre sus anhelos y otra decida hablar sobre un problema de salud que tiene un pariente cercano. Sí. Y las dos conversaciones van a generar empatía dentro de esa lógica de una dinámica de poder contar la historia del otro. Sí. Y estaba pensando ahorita, hace unos minutos, en el concepto de dar pelota, ¿verdad? Que pues hablando de los niños y hablando de los colaboradores y hablando de desarrollar empatía, si uno lo que hiciera fuera dar pelota, entonces la otra persona se va a sentir más plena conversando sobre sí misma. Y me puse a pensar en lo que significa dar pelota en un partido de fútbol, ¿verdad? La idea es pasarle la pelota a otros, Claro.
por el bien del equipo. Exacto. Y me puse a pensar qué pasaría si algún jugador no quisiera que le dieran pelota. Claro, claro. Y si no quisiera que le dieran pelota, también perjudicaría al equipo, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces siento que es como bastante natural, y la analogía nos sirve aquí, que cuando nosotros conversamos con otro, le damos pelota casi siempre, ¿verdad? Sobre todo en nuestras sociedades que son sociedades, en América Latina, que son sociedades muy extrovertidas, donde hay muchísima comunicación. Uno habla con un desconocido en la calle al que se encuentra en una circunstancia común, ¿verdad? En una parada de buses o en un restaurante, y se entabla una conversación sin muchísimo esfuerzo. Eso es muy llamativo de esta cultura, que nosotros tengamos esa capacidad de entablar conversaciones. Hay culturas donde más bien uno sabe que la norma es Ujú. ni siquiera ver a otros a los ojos Sí, para no romperles la intimidad a la que tienen sí, derecho aún en público. sí. Muy llamativo, ¿verdad? Y entonces siento que todo esto que tiene que ver con comunicación, con felicidad, con amor, está muy condicionado por la cultura. Y ahí siento Claro, yo que deberíamos de prestarle atención a las oportunidades que representa nuestra cultura y también a los desafíos, porque hay desafíos. Yo anoté esto que dijiste de que en nuestra cultura somos más adictos al afecto que al logro. Eso es un desafío, siento yo, que es claro. importante de atender porque creo que es un área en la que trabajar, ¿verdad? Sí. Ujú. Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Me parece y claro, hay esos condicionamientos culturales, ¿verdad? Lo ves en un bus, en un bus, lo ves más cuando pides una dirección, ¿verdad? Aquí vas Ujú. buscando algo y te paras en un pueblo y pides una dirección y todos los que te oyen vienen a decirte por dónde hay que ir para llegar a donde vas, ¿verdad? En Sí, otros países te miran con recelo y más bien se alejan y tal, ¿verdad? Sí, claro. sí. Ujú. Hay una historia muy bonita que recuerdo de muchos años atrás, de una vez cuando todavía no había muchos turistas aquí en Costa Rica. Y unos turistas que solo hablaban inglés andaban perdidos allá por San Pablo Turruares y querían ir no sé, ¿a dónde se sale allá después de San Pablo? A Tárcoles, a Parrita. Se puede Orotina, salir por Orotina, dentro. Orotina. Ujú. Andaban buscando cómo llegar a un lugar que uno podía irse por dentro y pasar Sí, por San Pablo Turruares. Entonces pararon ahí en el parque para pedir direcciones, pero nadie en el parque hablaba inglés y los turistas no hablaban español. Pero sí pudieron decir hacia dónde querían ir. Lo que no podían los locales era explicarles cómo llegar, hasta que un muchachillo de repente dijo, espere, denme un chancecito, y les dijo a los extranjeros, vean, y bueno, no sabemos el final de la historia, porque esta es la historia contada por los locales, pero su esfuerzo de comunicación no claro, verbal es claro. muy llamativo, ¿verdad? Prácticamente lo que les dijo es pegar con cerca a la izquierda y pegar con cerca a la derecha hasta el final. Eso es, eso es. Eh, Ujú. Eso. Lo último que quería preguntarte, porque conoces mucho más del autor y de su obra que yo, pero me he interesado recientemente en él. Víctor Frankl Ajá. y su obra En busca de sentido. ¿Cómo se llamará en Sí, sí. español? En busca, el hombre en busca de sentido. El hombre en busca de sentido. Sí. Ujú. Yo siento que ahí, no lo he leído, pero lo tengo apuntado porque quiero tratar de indagar qué elementos había hace 70 años en la exploración tan íntima que hizo alguien como Víctor Frankl con la experiencia que tuvo siendo sobreviviente del Holocausto y de campos de concentración, que todavía aplican hoy, porque nuestra naturaleza humana no ha cambiado tanto, ¿verdad? Todo el maquillaje de sofisticación tecnológica que llevamos puesto no necesariamente implica transformaciones a nuestra esencia como especie. Y entonces me gustaría indagar qué había
hace 70 años que pudiera ser útil hoy. Y pues obviamente, si uno puede hacer una indagatoria mucho más profunda en los filósofos de la Grecia antigua, creo que también podríamos encontrar elementos que nos digan cómo somos hoy y de qué manera podríamos mejorar o en qué direcciones podríamos aprender, ¿verdad? Creo que Claro, la claro. semana pasada hablábamos de rumbo. Sí. ¿Qué rumbos podríamos explorar? Ujú, ujú. Sí, yo creo que la gran innovación de Franklin fue darse cuenta de que las personas que estaban en el campo de concentración, que no tenían propósito, que consideraban que la batalla estaba perdida, estos eran más vulnerables a las enfermedades, eran más vulnerables al sufrimiento, etc. En cambio, aquellos que tenían un propósito, aquellos que pensaban, esta situación no puede ser para siempre, de aquí vamos a salir y cuando salgamos vamos a buscar a los parientes y vamos a volver a reconstruir nuestra vida y tal, este propósito los mantenía vivos, ¿verdad? Eh, yo recuerdo una frase muy tremenda que tiene Víctor Frankl ahí, dice que cuando llegó al campo, un veterano en el campo le dijo, vea, aquí afeítese todos los días, afeítese aunque sea con un pedazo de vidrio, ¿verdad? Porque, bueno, se supone que si uno se descuida, se deja crecer la barba, no se baña, no se limpia las uñas porque está en una situación de gran deterioro, ¿verdad? Como en un campo de concentración, eso le hace el efecto dañino de irlo haciendo vulnerable. En cambio, si hay una cosa muy linda que hay en ese libro, dice que había gente en el campo que andaba recogiendo pedazos de papel del suelo para escribir versos en ese papel. Es una maravilla, ¿verdad? Que en la situación de negación humana del campo, alguien diga, voy a encontrar un papel porque hay una idea poética que no quiero que se me olvide, ¿verdad? Eso trasladado a nuestra vida habitual es una maravilla, ¿verdad? No existe una situación tan negativa como que uno pueda decir, y ahora me voy a abandonar ya aquí, nada vale la pena. No, uno debería siempre mantener esa ilusión, ese sentido, ese propósito. Es en el ser humano tener un propósito es más importante que ser inteligente, más importante que tener buena salud, etcétera, ¿verdad? Y la finalidad de todo el trabajo posterior de Franco fue eso, ¿verdad? Una, eh, una terapéutica existencial. Mi existencia, yo hacia dónde la quiero dirigir, y cuando uno encuentra que la quiere dirigir hacia desarrollar a sus hijitos o hacia contribuir a desarrollar esta empresa o hacia hacer una contribución política en el país, eso le da sentido a tu vida, ¿verdad? Interesante que estamos terminando esta conversación en torno a temas que tienen que ver con amor propio y con autoestima. Y quizás es tal vez lo más pertinente para los oyentes en este contexto de pandemia en el que estamos, ¿verdad? Así que creo que en esa nota me gustaría terminar. No, déjame subrayar eso que estás diciendo y que tiene mucho sentido. Eh, el uso de las mascarillas, el uso de todas las medidas higiénicas, las hace cada uno para protegerse a sí mismo, pero en este caso de la pandemia, las hacemos para proteger a los demás también. Porque si yo me mantengo sano, estoy evitando que otros que tienen contacto conmigo se pudieran contagiar, de tal manera que la pandemia es un ejercicio, como lo decías muy bien, de amor individual y de amor hacia los demás. Muy bien, buenísimo. Ok, creo Bueno, que aquí podemos terminar esta conversación. muy bien, muy bien. Espero que les vaya bien y nos vemos muy pronto. Ok, de acuerdo. Bueno, que estés Muy bien. bien.
Bueno, Chao. adiós.